¿Qué tal amigos? Muy buenas. Yo diría que este video es para aquellos que estuvieron esperando una oportunidad de ciclo para entrar en BTC. Si te has preguntado si ya estamos en el fondo o cerca del fondo, creo que este video te va a dar muchas respuestas. Comenzando con lo que pasó el último domingo, y es que por primera vez desde el 2022, Bitcoin tuvo un cierre por debajo de la media de 200 periodos. Pero no nos vamos a quedar o no deberíamos basarnos solo en lo que dice un indicador estadístico. Es importante que revisemos a profundidad, en especial con datos en cadena, que al final son una radiografía de lo que de verdad ocurre, de lo que están haciendo las ballenas, cómo se están moviendo de verdad los flujos de capital dentro de Bitcoin. Por lo tanto, me voy a centrar en BTC y voy a añadir un par de altcoins que también tienen algunos datos on-chain disponibles. Toma este video a forma de actualización. Partimos con la tesis de la media de 200 periodos, que en semanal siempre fue traspasada por Bitcoin cuando se estaba acercando a su fondo de mercado. Esto, como le decía, ocurrió por última vez en el 2022. Si retrocedemos en el tiempo, vas a ver cómo Bitcoin en junio del 2022 hace su primer cierre por debajo de esta media de 200 periodos. Luego vino una recuperación muy importante de un 44%. Esto porque Bitcoin ya tenía un grado de sobreventa tan profundo que se empezaron a dar ciertos rebotes y una recuperación de confianza media de parte de los inversores. Actualmente tenemos 12, 13 puntos, estamos en miedo extremo, así que cada vez que llegamos a estos niveles, siempre se presta para tener unas muy buenas compras de Bitcoin y al mismo tiempo para uno que otro rebote, solo que este rebote fue muy engañoso porque volvió a traspasar esa media de 200 por encima, por lo menos a lo largo de un mes, y luego ya se terminaría de desarrollar la gran caída. Hace unas semanas hicimos aquí un video del plan de acción de Bitcoin para los próximos 5 o 6 meses que quedaban de este 2026 con vistas al último trimestre. Te sugiero que lo veas y si no te dejo una tarjetita por aquí porque hablo de cómo te puedes preparar para esta volatilidad. Por otro lado, una vez que vimos ese fondo de mercado que fue en torno a $15,000 en el 2022, Bitcoin comenzó con una recuperación muy agresiva y traspasó por segunda vez la media de 200 periodos. Esto ya fue la primera señal de que nos íbamos a enfrentar a un cambio de tendencia prolongado y de largo plazo, como veríamos más adelante, que ese Bitcoin pasaría de 15,000 a más de $120,000. Así que de la misma forma que estos indicadores han servido como una señal de fondo de ciclo, de fondo de mercado, nos van a ayudar a determinar cuando ya Bitcoin esté haciendo un nuevo giro, uno de los cambios más importantes para los próximos años, que es algo natural que debería empezar a ocurrir a finales de este 2026 para que se den esos 18 meses de acumulación hasta el próximo halving de Bitcoin. Dicho esto, desde la lectura meramente estadística, contrastemos esta información con los datos en cadena y luego te traigo a esta actualidad de un Bitcoin que se está acercando a $58,000 y lo que puede pasar. El primer indicador que quiero compartirte es el NUPL. Este indicador lo que hace es medir las pérdidas y también las ganancias netas no realizadas y lo acompaña con una gráfica de colores que nos ayuda a identificar si la gente tiene mucho FOMO, está muy animada con el precio de Bitcoin o por el contrario está en un periodo de capitulación. Y como puedes ver, predomina el color naranja por acá. Si yo me acerco, la lectura exacta del NUPL es de 0,10. Para darte una idea de la importancia de esto, por última vez el indicador estuvo así en el 2022, justo antes de que entráramos a la zona roja, que es de capitulación. La zona roja ya nos da lecturas que están por debajo de cero, son lecturas negativas. Así que tener 0,10 en este NUPL te habla de un Bitcoin que está muy cerca de esa capitulación final o que ya está en esa franja de fondo de mercado y que hacer acumulaciones durante esta etapa normalmente te saldrían bien en el largo plazo para el próximo ciclo de acumulación de BTC. Para darte una idea, cuando Bitcoin tocó máximos, digamos en el 2024, cuando le veíamos en $72,000, la lectura del NUPL alcanzó 0,65, cuando estaba en 120,000 alcanzó 0,75, así que verle ahora en 0,10, de verdad que ya estamos en las puertas de
de ese descuento principal. Si Bitcoin se mete a la zona roja, solo es porque entramos en un periodo de mucho miedo y de capitulación en el mercado. Esto casi siempre es un catalizador tipo cisne negro que no lo podemos predecir, no lo conocemos y entra de golpe al mercado y eso termina de empujar las cotizaciones. A veces se da, a veces no se da. Lo que podemos evaluar objetivamente es que Bitcoin sí ya presenta uno de los descuentos más importantes de ciclo. Ahora, también hay ciertos niveles que pueden funcionar como soportes para BTC o niveles psicológicos, niveles que la gente trata de distinta manera, pero yo te quiero hablar de un nivel que es un nivel on-chain bastante claro y matemático de lo que ha hecho la gente. Entonces, tenemos distintas medias de mercado. Una media y un gran indicador de aquellos que se meten por FOMO son los holders de corto plazo, que lo identificas en esta línea roja. Estas personas mueven Bitcoin en cantidades o en tiempos menores a 155 días y ellos marcan un precio promedio de cómo van comprando. Y su precio promedio de entrada es de $70,500. Actualmente están en pérdida y en realidad casi siempre están en pérdidas porque son los que entran hasta después, pero ese precio promedio ha venido bajando constantemente y se convierte por ahora en la nueva resistencia de Bitcoin. Si Bitcoin diese un rebote muy fuerte, sería aquí el primer grupo de ventas que encontraríamos y lo que podría dificultar una subida de Bitcoin. Pero si lo vemos para el punto de abajo, nos vamos a encontrar con el precio realizado en cadena en esta línea azul. El precio realizado es de $53,200 mientras grabo este video. Es decir, que este precio realizado es el precio promedio al que se ha movido el último Bitcoin. Y todos los cambios, todos los fondos de mercado Bitcoin siempre ha visitado este nivel. Por eso me has escuchado, ¿no? En otros videos anteriores que yo te digo, nos vamos a ir al precio realizado, realizado, realizado. Entonces, la posibilidad sigue abierta para que Bitcoin pueda visitar esta zona. Y una vez que Bitcoin visita su precio realizado en cadena, ya estamos hablando que la franja de fondo de mercado se completó y que ese es el periodo de acumulación donde debería ser un poco más agresivo, insisto, con vistas en el largo plazo. Tocar el precio realizado en cadena no te garantiza de que la caída ya terminó. Como vimos en el año 2022, el precio on-chain que había era en torno a unos $20,000 y aquí podemos retroceder en el tiempo. Fíjate que si vengo aquí a la franja de 2022, te vas a dar cuenta que entre los meses de junio y julio el precio realizado era de 22,000 y más adelante ese precio realizado bajó a 20,000, pero el precio de Bitcoin se acercó bastante a los $15,000. Esto fue una caída extra del 25%, una caída más profunda de lo que se esperaba. Si Bitcoin replicara ese comportamiento, estaríamos hablando de que después de su precio realizado en chain, que ronda 53,500, Bitcoin bajaría un 25% más y eso se estima a precios de en torno a $40,000, que es donde tenemos identificada la franja más baja de BTC. Pero este escenario que te estoy planteando ya es un escenario de extremos, donde en serio se metió el temor o también ocurrió algo a nivel de la macroeconomía que hace que las cotizaciones caigan tanto. En condiciones normales, Bitcoin tendría que moverse muy cerca de su precio realizado o también muy cerca del precio realizado de los holders de largo plazo, que esta es la otra métrica que te quiero presentar. Esto identifica aquellos que mantienen su Bitcoin más allá de 155 días. Son verdaderas manos de diamante que de verdad están manteniendo este Bitcoin y al igual que los de corto plazo, ellos también promedian su precio. Y este precio está promediado en $49,500. En todos los cambios o en todos estos fondos de ciclo, Bitcoin siempre ha visitado también esta media de los holders de largo plazo. Así que podemos asumir de que el fondo de Bitcoin podría estar cerca de estos $49,500. Este indicador también lo acompañamos del MVRV, que es el valor de mercado contra valor realizado. Y en el 2022 alcanzó una lectura de 0,80, que ya te hablaba de un descuento bien importante. Incluso ves el color en la gráfica que se pone de azul. Todavía no estamos en ese punto, pero hay que reconocer que es un punto bajo. Estamos en la zona de 1,21 mientras grabo este video. No es el mínimo que vimos en el 2022, pero sí que es uno de los niveles más bajos de los últimos años, incluso que solo se igualan a números previos del 2022 antes de ver esa enorme caída. Por lo tanto, para ir cerrando ideas, ese precio realizado de Bitcoin de 53, 54 es un buen objetivo, pero también la zona de 49,000 de esta media de holder de largo plazo es bien interesante. Y quiero terminar con lo siguiente, ¿no? Que podemos analizar muchas gráficas, pero mi favorita es la MVRV ratio, que identifica los extremos de mercado.
tiene una lectura y un acierto muy grande respecto a cómo Bitcoin ha pasado de momentos de FOMO también a momentos de gran oportunidad. Fíjate cómo cambian los colores, se ponen en tono naranja cuando ya el nivel de sobrecompra está muy grande y te indican una lectura por encima de 3.2. Entonces aquí te dicen deberías estar saliendo de Bitcoin. Y esto lo dijimos ahí en torno al 2024-2025 cuando teníamos ya lecturas un poco altas. Y fíjate que muy pocas veces se marcó la línea amarilla, entonces fue un repunte muy diferente a lo que se vivió en el 2022. Pero ahora mismo, si nos toca basarnos en la actualidad del indicador, vemos una lectura de 1.12. Esta es una lectura muy baja que solo la vas a encontrar en el 2022 también y que cuando perdió 1 y cuando bajó de 0.80 fue en esos mínimos de junio y también de noviembre del 2022. Así que este indicador está a nada de igualar ese número. No nos podemos basar obviamente solamente en un número, hay más factores que influyen, pero al menos la lectura estadística, los datos on-chain de cómo se mueve el capital, de cómo se ha movido Bitcoin, ya te dan a entender de que las cosas están cambiando rápidamente y que no deberías estar ignorando estos números. Y vale la pena recordarte que ayer grabé un video sobre la nueva estrategia de Strategy, nunca mejor dicho, ese nuevo marco para venta de Bitcoin y te explico qué cambia y además cómo afecta al precio de estas acciones y también a Bitcoin. Te invito a que lo veas, se está hablando muy poco de este tema y preparé algunas proyecciones que seguro te pueden ser de bastante utilidad. Dicho esto, quiero cerrar algunas ideas sobre Bitcoin antes de que pasemos a ver rápidamente un par de altcoins. Número uno, el desempeño que Bitcoin está teniendo ahorita es lo esperado, puesto que una vez que Bitcoin cerró debajo de la media de 200 periodos en el 2022, vimos una caída más prolongada. Las siguientes semanas se dieron cierres cada vez más bajos, aunque se gozó también de unos meses, de un par de meses de Bitcoin haciendo rango. Así que deberías adaptarte a esta nueva realidad de ver un Bitcoin que por lo menos en un par de semanas más esté cotizando por debajo de $60,000 y esto se convierte en una oportunidad de compra para los que vamos en el largo plazo. Aparte de esto, viendo los precios que tuvimos, el precio realizado de Bitcoin, pensar en un nivel de $53,000 es perfectamente realista desde la cotización actual, puesto que eso solo implicaría una caída del 8% en Bitcoin. Y tú sabes que hay momentos de alta volatilidad, momentos de tensión que nos han dado caídas mucho más grandes en una sola semana. Por ejemplo, hace 4 semanas Bitcoin cayó un 20%. Entonces, pensar en una caída de 8% semanal no es nada descabellado y hay muchas probabilidades de ver ese precio realizado. Ahora, ¿qué hay del precio realizado de los holders de largo plazo, que está en 49,500? Bueno, esto requeriría una caída de en torno al 16-17%. Es un número también exigente, pero no imposible en las condiciones de temor de mercado. También yo diría que ese es un número que podemos ver perfectamente y cualquier persona que empiece a acumular Bitcoin desde ahorita podría programarse para ver esta franja de caídas, aunque yo no me confiaría del todo a no comprar ningún Bitcoin con tal de esperar estos precios, porque al final no sabes si estas caídas de verdad van a darse. Y por último, el escenario que te planteaba de caídas en torno a un 25-30% apuntarían a la zona de 41,000, que ya es una zona mucho más difícil de ver, pero que siempre vale la pena que la consideres en un análisis de escenarios ABCD y que le otorgues una probabilidad que bajo mi punto de vista es el escenario de menor probabilidad por ahora, pero que siempre, siempre es importante tenerlo en consideración. Así que niveles óptimos para acumular Bitcoin, 53,500, 49,500 y si lo permite el mercado, esa zona de 40,000. Termino el video mencionando algunas altcoins con sus comportamientos y también el precio realizado que tienen on-chain. Quiero empezar con Ethereum, que cotiza en 1,557, está volviendo a caer esta moneda. Yo la espero debajo de 1,450, todavía no nos ha dado esa entrada, pero bueno, es un nivel que estoy observando desde hace tiempo, como ya sabes, y que obviamente me encantaría que Ethereum pueda repetir. No sé si tenemos el gráfico de extremo de mercado de Ethereum, sí lo tenemos, y Ethereum ya entró a la franja azul de un MVRV debajo de 80 desde hace varias semanas. Estamos hablando desde inicios de junio, ya cuando Ethereum cae debajo de $1,800, ya el indicador se dispara, dándonos lectura debajo de 0.80 y nos dice, ojo, que Ethereum está en un descuento histórico en este momento. Y es que te planteo más, el precio promedio al que se ha comprado cada Ethereum es de $2,250 y la moneda está cotizando en 1,560.
Es una distancia muy grande y es de las más grandes que hemos visto en los últimos ciclos. Por lo tanto, ETH, si confías todavía en la visión, en la propuesta de largo plazo, aquí puedes ver una gran oportunidad, aunque en mi opinión yo creo que deberemos aterrizar en esa zona de $1,450. Igual, haga o no haga ese aterrizaje, ya es un precio muy llamativo para hacer acumulaciones. Solana está respetando la zona de 72, sin embargo, no ha podido superar ese encierre que tenemos por ahí, ¿no? Ese rango que está entre el soporte de febrero del 2022 y los máximos que marcó de mayo del 2021. Se le está haciendo imposible esa ruptura de $75. Pero si nos vamos a los gráficos on-chain, Solana es quizás la altcoin que presenta un descuento muy superior. Incluso la señal azul la marcó desde finales de enero de este 2026. Y en ese momento Solana cotizaba en $105 por moneda, pero el precio promedio al que habían comprado Solana era de $143. Imagínate. Y ahorita mismo el precio promedio de cada Solana comprado es de 117, ese es el que se conoce como precio realizado, y Solana cotiza en 75, digamos, por redondear. Esto te da un descuento de casi $50 y que también es uno de los descuentos más grandes que hemos visto en Solana. Es una de las monedas que ya está también para irle aplicando ahí un DCA, una acumulación. Y me preguntan muchas veces por XRP, Jorge, ¿qué hay de XRP? Mira, está en dólar con 2 centavos. Desde hace varias semanas te dije que cuando traspasara la media de 200 periodos, cuando la perdiera, había muchas probabilidades de que XRP fuera a visitar el dólar, aunque su verdadero soporte está cerca de 85 centavos aproximadamente, pero ya debajo del dólar estarías comprando con ventaja, puesto que XRP tiene un precio realizado que está mucho más arriba. Mira, el precio realizado o precio promedio es de dólar con 38 y si tú estás comprando XRP a un dólar, lo compras con 38 centavos de ventaja respecto a lo que pagaría el resto de la gente. Así que bueno, amigo, yo dejo este video, esta actualización un poco rápida, aunque bueno, se nos fueron casi 20 minutos por aquí. Y me encantaría ahora saber tu opinión. ¿Ves a Bitcoin bajando hasta su precio realizado en cadena? ¿Qué probabilidad le das? ¿53,000, 49,000 o te imaginas un crash mucho más profundo? Y respecto a las altcoins, ¿qué? ¿Ya estás acumulando? ¿Estás de manos cruzadas todavía? Pues déjame saberlo. Pues lo dejo hasta aquí y nos vemos más tarde con una actualización sobre el tema de Mica y los intercambios que dejarán de ofrecer servicios en la zona europea a partir de mañana 1 de julio. Te veo en la próxima y buena inversión para todos.